Y ahora sí, ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Sputnik, mi amor, de nuestro autor japonés favorito, Haruki Murakami, siendo esta la quinta transmisión, así que si esa es la primera vez que estás aquí en el canal, aquí abajito tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026, justo a un lado de todos los vecinos que ves aquí abajito, puros bangers los que hemos estado leyendo este año. Sin embargo, si no puedes esperar a que terminemos esta lectura, esa es la tercera obra de Murakami que leemos. En la página que dice 2025 encuentras Al sur de la frontera, al oeste del sol y Los años de peregrinación del chico sin color de este autor. La verdad es que hay ciertos elementos que se repiten a lo largo de sus lecturas. Que de hecho pues es muy característico de este autor. Pues qué más decirles antes de comenzar. Pues recientemente acabo de leer que alguien de las Filipinas está escuchando esta lectura, así que amigo filipense que ahorita está viviendo en España, pues bienvenido a este canal. Valdir, Fernanda, aquellas personas que comentan constantemente, gracias por la compañía una vez más. Pero, sin más preámbulo, sin más dilación, esto es Sputnik, mi amor, de Haruki Murakami. Capítulo 10. Cuando me desperté, Miu estaba en la terraza preparando el desayuno. Eran las 8:30 de la mañana y un nuevo sol llenaba el mundo de una nueva luz. Miu y yo nos sentamos a la mesa de la terraza y desayunamos contemplando el mar, que brillaba de manera cegadora. Comimos huevos y tostadas, bebimos café. Dos pájaros blancos se deslizaron por la ladera en dirección al mar. De algún lugar cercano llegaba el sonido de una radio. El locutor leía en griego las noticias de forma apresurada. Debido a la diferencia horaria, una extraña parálisis dominaba el núcleo de mi cabeza. Posiblemente era esa la causa de que no pudiera discernir entre la realidad y lo que solo lo parecía. Me encontraba en aquella pequeña isla desayunando con una hermosa mujer mayor que yo, que acababa de conocer el día antes. Aquella mujer amaba a Sumire, pero no podía sentir por ella deseo sexual. Sumire amaba a aquella mujer y además la deseaba. Yo amaba a Sumire y la deseaba. Sumire me quería, pero no me amaba ni me deseaba. Yo podía sentir deseo por otras mujeres sin nombre, pero no las amaba. Era todo muy complicado, como el argumento de una obra de teatro, de una obra de teatro existencialista. Todas las cosas morían ahí. Nadie podía ir a ninguna parte. No había alternativa posible. Y Sumire había abandonado sola el escenario. Miu me llenó de café la taza vacía. Le di las gracias. ¿A ti te gusta Sumire, verdad?, me preguntó Miu. Como mujer, quiero decir. Me limité a sentir mientras untaba el pan con mantequilla. La mantequilla estaba fría, dura, costaba esparcirla sobre el pan. Después alcé la cabeza y añadí: no es algo que se pueda elegir. Continuamos desayunando en silencio. Acabaron las noticias de la radio. Empezó a sonar música griega. El viento soplaba y mecía las bugambilias. Aguzando la vista se vislumbraban en alta mar pequeñas olas blancas encrespadas. Le he estado dando muchas vueltas y, al fin, he decidido partir para Atenas esta misma mañana, dijo Miu pelando una fruta. Por teléfono tal vez no lleguésemos a ninguna parte. Me parece mejor ir directamente al consulado y hablarlo cara a cara. Quizá vuelva acompañada de alguien del consulado, o quizás espere en Atenas a que lleguen los padres de Sumire y regrese con ellos. De todas formas, me gustaría que permanecieras aquí mientras te fuera posible. Puede que llame la policía e incluso cabe la posibilidad de que vuelva Sumire. ¿Me harás ese favor? Claro, respondí. Ahora voy a ir a la comisaría y preguntar cómo sigue la investigación. Y luego rentaré un barco en el puerto para ir a Rodas. Se tarda tiempo en ir y venir, así que en Atenas me alojaré en un hotel. Unos 2 o 3 días. Sí, creo que haré eso. Yo asentí. Miu terminó de pelar la naranja. Secó cuidadosamente el filo del cuchillo con la servilleta. Por cierto, ¿has visto alguna vez a los padres de Sumire? Le respondí que no. Miu exhaló un suspiro, profundo como el viento que sopla en los confines del mundo.
No sé cómo voy a explicárselo. Comprendí muy bien su desconcierto. ¿Cómo diablos se podía explicar lo que no tenía explicación? La acompañé hasta el puerto. Llevaba consigo una pequeña maleta con ropa y un bolso de milachón. Calzaba zapatos de tacón. Los dos nos acercamos a la comisaría para que nos informaran sobre el curso de las investigaciones. Quedamos en que yo sería un pariente suyo que viajaba casualmente por la zona. Seguía sin haber una sola pista. Pero no se preocupen, nos dijeron con una expresión alegre. No teman, miren a su alrededor. Esta es una isla pacífica. No es que no haya delitos, claro. Hay peleas de parejas, borracheras, enemistades políticas, cosas de la vida que pasan en cualquier parte. Pero todos son asuntos domésticos. Desde hace 15 años que en esta isla ningún extranjero ha sido víctima de un crimen. Así debía de ser. Pero en cuanto a lo que podía haberle ocurrido a Sumire, no ofrecían explicación alguna. En la costa norte de la isla hay unas grutas muy profundas. Tal vez se haya extraviado por allí y no dé con la salida, dijeron. Las cuevas por dentro forman un intrincado laberinto, pero están muy, muy lejos. Una joven no podría ir andando hasta allí. Les pregunté si cabía la posibilidad de que se hubiera ahogado. Negaron con un movimiento de cabeza. Por los alrededores no había corrientes fuertes. Además, durante la última semana el tiempo había sido bueno. El mar no había estado agitado. Todos los días se hacían a la mar muchos pescadores. Si la joven se hubiese ahogado, seguro que habrían hallado el cadáver. ¿Y un pozo?, pregunté. ¿No es posible que andando haya caído en algún pozo profundo de por aquí? Volvieron a hacer un gesto negativo. En esta isla nadie tiene pozos, no son necesarios. Hay muchas fuentes naturales de donde brota el agua. El subsuelo de la isla es muy duro. Abrir un pozo es un trabajo improbo. Al salir de la comisaría le dije a Miu que aquella mañana iría a la playa del otro lado del monte que ellas visitaban todos los días. Miu compró en el kiosco un pequeño mapa de la isla. Me señaló el camino y me advirtió que se tardaban unos 45 minutos en llegar y que me pusiera unos zapatos adecuados. Luego se dirigió al puerto y, medio en inglés, medio en francés, negoció hábilmente la tarifa del transporte hasta Rodas con el conductor del barco taxi. Si al menos todo acabara bien, me dijo Miu al despedirnos, pero en sus ojos decían otra cosa. Sabía perfectamente que no era fácil que ocurriera, y yo también lo sabía. El motor del barco se puso en marcha y ella agitó la mano derecha mientras, con la izquierda, se sujetaba el sombrero. Cuando el barco desapareció mar adentro, sentí como si mi cuerpo hubiera sido desposeído de algunas pequeñas piezas. Vagué sin destino por los alrededores del puerto y me compré unas gafas de sol en una tienda de souvenirs. Luego subí las empinadas escaleras de vuelta a la casa. A medida que el sol ascendía en el cielo, el calor aumentaba. Me puse el bañador y una camisa de algodón de manga corta, las gafas de sol. Me calcé unas zapatillas de deporte y me dirigí a la playa por el estrecho y escarpado sendero de montaña. Me arrepentí de no haber echado mano de un sombrero, pero evidentemente ya era demasiado tarde. En cuanto empecé a subir la cuesta me entró sed. Me detuve, tomé un sorbo de agua y me unté la cara y los brazos con el aceite solar que me había dejado Miu. El camino era polvoriento, reseco, y cuando soplaba un golpe de viento, un polvo blanco se esparcía y danzaba por el aire. De vez en cuando me cruzaba con algún aldeano que guiaba un burro. Me saludaban en voz alta, «Calimera». Yo le devolví el mismo saludo. Supuse que eso debía de ser lo correcto. Los árboles que cubrían el monte eran achaparrados, de formas retorcidas. Ovejas y cabras deambulaban por las laderas rocosas con expresión quisquillosa. Los cencerros que les colgaban del cuello producían un sonido seco. Quienes conducían los rebaños eran en su mayoría niños y ancianos. Al cruzarse conmigo me miraban primero de reojo y a continuación levantaban un poco la mano como si hicieran una especie de señal. Yo les devolví el saludo alzando la mano del mismo modo. Sumire no podía estar vagando por aquellos parajes. No había un solo lugar donde esconderse. Alguien la habría visto sin duda. En la playa no se veía un alma. Me quité la camisa, el bañador, entré desnudo en el mar. El agua era agradable, transparente. Por más que te adentraras, seguías viendo claramente las piedras del fondo. En la boca de la ensenada había anclado un gran yate, con el alto mástil con las velas plegadas balanceándose de izquierda a derecha como un enorme metrónomo. No se veía a nadie a cubierta.
Solo se oía el lánguido eco de innumerables piedrecillas al ser arrastradas por las olas. Después de nadar volví a la playa, me tumbé desnudo sobre la toalla y levanté la vista hacia el cielo, de un azul intenso. Las aves acuáticas sobrevolaban la bahía avistando peces. En el cielo no se vislumbraba una sola nube. Permanecí tumbado unos 30 minutos, dormitando. Nadie visitó la playa. De pronto se adueñó de mí una extraña sensación de quietud. Era un lugar demasiado tranquilo, demasiado bello para estar solo. Hacía pensar en algún tipo de muerte. Me vestí y regresé a casa por el mismo camino. El calor era más intenso todavía. Arrastrando maquinalmente los pies, traté de adivinar qué pensaría Sumire mientras andaba por aquel sendero con Miu. Quizá rumiara sobre el deseo sexual que sentía, del mismo modo que yo, cuando estaba con ella, pensaba en mi deseo sexual. Podía imaginar cuáles debían de ser sus sentimientos en aquellos instantes. Sumire recordaba el cuerpo desnudo de Miu a su lado y deseaba abrazarla. En ello había esperanza y excitación y resignación y duda y desconcierto y miedo. Se sentía pletórica. A continuación se achicaba, pensaba que las cosas irían bien, pero a la vez tenía la impresión de que todo acabaría mal, y al fin y al cabo no había acabado bien. Subí hasta la cima del monte, hice una pausa, bebí agua, bajé la pendiente. Cuando empezaba a avistar el tejado de la casa, recordé que Miu había mencionado que desde su llegada a la isla, Sumire se encerraba en su habitación y escribía febrilmente. ¿Qué diablos debía de escribir? Miu no había añadido nada más y yo, por mi parte, tampoco se lo había preguntado. Sin embargo, entre sus escritos tal vez ocultara algún indicio de su desaparición. ¿Por qué no habría caído en ello? Al llegar a la casa me dirigí a la habitación de Sumire, encendí el ordenador y accedí al disco duro. No encontré nada que valiera la pena. Había datos de la contabilidad del viaje por Europa, direcciones, estaba la agenda, asuntos todos administrativos relacionados con el trabajo de Miu. No había escritos personales por ninguna parte. Seleccioné en el menú documentos recientes. No había nada guardado. Debía de haberlo borrado de forma deliberada. No querría que alguien pudiera leerlo. En ese caso, debía de haber copiado el texto en un disquete y guardado el disquete en alguna parte. Era poco probable que se hubiera llevado el disquete consigo. El pijama no tenía bolsillos. Registré los cajones del escritorio. Encontré varios disquetes, pero todo eran copias de documentos del disco duro o documentos de otros trabajos. No encontré nada significativo. Tomé asiento ante la mesa e intenté deducir dónde, si yo fuera Sumire, habría escondido el disquete. La habitación era pequeña, sin un solo lugar donde poder ocultar algo. Y Sumire era muy sensible al hecho de que alguien leyera sus escritos. La maleta roja, claro. De todo lo que había en la habitación, era el único objeto que podía cerrarse con llave. La novísima maleta no pesaba nada, parecía vacía. Cuando la sacudí no hice el menor ruido, pero estaba cerrada con un código de 4 cifras. Probé varias combinaciones susceptibles de componer el número secreto de Sumire. La fecha de su cumpleaños, su dirección, su número de teléfono, su distrito postal. Ninguna funcionó. Lógico. Los números que cualquiera podía deducir no servían de mucho como número secreto. Debían de ser cifras que ella pudiera recordar, pero que no estuvieran basadas en ningún dato personal. Tras pensar largo rato se me ocurrió el 0425, el código de Kunitachi, es decir, de mi ciudad, y el cierre se abrió con un clac. Dentro del bolsillo interior de la maleta había una pequeña bolsa de tela negra. Abrí la cremallera. Aparecieron un pequeño diario de color verde y algunos disquetes. Primero agarré el diario, era su letra, pero no había nada importante. A dónde había ido, qué había hecho, a quién había visto, nombres de hoteles, el precio de la gasolina, el menú de la cena, marcas de vino y su sabor, palabras alineadas secamente, una detrás de otra, muchas páginas en blanco. Al parecer llevar un diario no era uno de sus puntos fuertes. El disquete no llevaba título. En la etiqueta había solo una fecha escrita con la peculiar letra de Sumire. Agosto de 1900. Introduje el disquete en el ordenador y lo abrí. En la ventana aparecieron 2 documentos. Ninguno de los 2 tenía título. Solo había escrito un 1 y un 2. Recorrí lentamente la habitación con la mirada antes de abrir el documento. En el armario colgaba la chaqueta de Sumire. Estaban sus gafas de natación, el diccionario de italiano, su pasaporte.
Dentro del cajón había un bolígrafo, un lápiz portaminas. Y al otro lado de la ventana, frente a la mesa, se extendía una suave pendiente rocosa. Un gato negrísimo se paseaba sobre el muro de la casa vecina, y aquella habitación cuadrada, desprovista de adornos, estaba envuelta en el silencio de las primeras horas de la tarde. Cerré los ojos. En mis oídos aún resonaba el rumor de las olas que aquella mañana barrían la orilla de la playa desierta. Volví a abrir los ojos. Esta vez aguzé el oído al mundo real. No se oía nada. Hice un doble clic sobre el icono y el documento se abrió. Y ahora vamos a leer el capítulo 11. Documento 1. Cuando te disparan, sangras. Yo, ahora, como conclusión provisional a un largo destino, ¿existirán en realidad otros frutos del destino aparte de los provisionales? Interesante cuestión, pero dejémosla correr. Estoy en esta isla griega, una pequeña isla que hasta hace poco no había oído nombrar. Ahora son las 4 de la madrugada pasadas. Todavía no ha amanecido, claro. Las cándidas ovejas están sumidas en su apacible y colectivo sueño. Al otro lado de la ventana, las hileras de olivos siguen succionando el alimento de las tinieblas. Sobre los tejados, nuestra amiga la luna, parecida a un monje melancólico, sostiene fríamente entre las manos la ofrenda de un mar estéril. Me encuentre en la parte del mundo en que me encuentre, esa es la hora que prefiero sobre todas las demás. Esta hora es solo mía. Yo ante la mesa escribo. Pronto amanecerá. Como Buda, nacido del costado de su madre, era el derecho, el izquierdo. Un nuevo sol asomará de súbito por el extremo de las montañas. Pronto, la siempre discreta Miu despertará en silencio. A las 6 prepararemos un desayuno sencillo. Desayunaremos y emprenderemos el camino hasta la hermosa playa de siempre, al otro lado del monte. Antes de que empiece así nuestra jornada cotidiana, yo me arremango y me dispongo a terminar ese trabajo. Exceptuando unas cuantas cartas largas, hace mucho tiempo que no escribo nada puramente personal, así que no confío demasiado en poder expresarme bien. De hecho, confianza en poder expresarme bien, ¿la habré tenido alguna vez en la vida? Yo solo escribía porque no podía estar sin escribir. ¿Por qué no podía estar sin escribir? La razón es muy clara. Para reflexionar sobre algo, yo previamente necesitaba plasmar ese algo por escrito. Ha sido así desde mi infancia. Cuando no entiendo algo, recojo una tras otra las palabras esparcidas a mis pies y las conformo en frases. Si no funciona, vuelvo a mezclar las palabras y las ordeno otra vez dándoles una forma distinta. Tras repetir varias veces el mismo proceso, al fin soy capaz de pensar como el resto de los mortales. Escribir jamás me ha parecido duro o pesado. Igual que otros niños recogían hermosas piedras o bellotas, yo escribía con entusiasmo. Tomaba papel y lápiz y con la misma naturalidad con la que respiraba, escribía una frase tras otra y pensaba. Quizá me digas que seguir todo este proceso cada vez que tienes que pensar algo es una pérdida de tiempo y que es muy lento llegar a una conclusión, o quizá no lo digas. Pero sí, de hecho se tarda tiempo. Cuando entré en primaria, la gente se preguntaba incluso si yo no sería retrasada mental. Era incapaz de seguir el ritmo de los demás niños de la clase. La conciencia de inadaptación que me provocaba ese desfase había decrecido considerablemente al acabar primaria. Había aprendido hasta cierto punto cómo adaptarme al mundo circundante. Pero aquel desfase permaneció en mi interior hasta después de cortar mis relaciones con la sociedad, como una serpiente sin voz entre la maleza. Y aquí tienen mi tesis provisional. Habitualmente tomo conciencia de mi identidad en forma de palabras. ¿Sí? Pues sí. Por esta razón llevo escrita hasta ahora una enorme cantidad de textos, de manera cotidiana, casi diaria, como si fuese cortando yo sola con diligencia la hierba de una extensa pradera que creciera sin descanso a enorme velocidad. Hoy aquí, mañana allá. Tras dar una vuelta completa, cuando regreso al punto de partida, la hierba vuelve a estar tan alta como al principio. Sin embargo, después de conocer a Miu, casi dejé de escribir. ¿Por qué? La teoría de K sobre ficción igual a transmisión es bastante convincente. Probablemente acierte en parte, pero tengo la impresión de que hay algo más.
Intentaré pensar de manera más simple. 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 Quizá yo, en definitiva, dejé de pensar. Por supuesto lo que yo entiendo por pensar. Me pegué a Miu como una cuchara sobre otra y junto a ella me dejé arrastrar a donde fuera, a cualquier parte, pensando, bueno, ya me está bien. En otras palabras, para seguir a Miu he tenido que aligerar al máximo mi equipaje. Incluso el acto básico de pensar se había convertido en un fardo demasiado pesado. En resumen, que debe de ser únicamente eso. Por más que crezca la hierba, a mí, bah, ¿qué más da? Tumbada en el prado, con los ojos fijos en el cielo, veo cómo pasan las nubes blancas. A ellas confío a mi suerte. Me abandono en secreto al olor de la hierba lozana, al susurro del viento. Ha dejado de importarme incluso la diferencia entre lo que sé y lo que no sé. No, no es cierto. Eso no me ha importado desde el principio. Tengo que hablar con más exactitud. 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 Pensándolo bien, mi regla básica al escribir ha sido siempre esta: plasmar por escrito lo que creo que conozco como si no lo conociera. Pensar, esto ya lo sé, no vale la pena escribir sobre ello. Es el fin. Quizá no vaya a ninguna parte. Pondré un ejemplo concreto. Si pienso, o si piensas confiadamente de alguien que te rodea, lo conozco muy bien, no hace falta que pierda el tiempo pensando en él, no hay problema. Tal vez salgas trasquilado. Detrás de lo que creemos conocer de sobra se esconde una cantidad equivalente de desconocimiento. La comprensión no es más que un conjunto de equívocos. Esta, y que queda entre nosotros, es mi simple manera de conocer el mundo. En nuestro mundo, lo que sabemos y lo que no sabemos coexisten en una nebulosa, fatalmente unidos como hermanos siameses. Caos. Caos. ¿Quién diablos puede distinguir el mar de lo que en él se refleja? ¿Puedes tú distinguir entre la lluvia que cae y la soledad? Así pues, renuncio con gallardía a separar el conocimiento del desconocimiento. Ese es mi punto de partida, un terrible punto de partida, tal vez. Pero las personas necesitan partir de algún punto, ¿no es así? En consecuencia, tema y estilo, sujeto y objeto, causa y consecuencia, yo y las articulaciones de mis manos. Todo se toma como una unidad indivisible. Todo el polvo esparcido por el suelo de la cocina es una única cosa, una mezcla de sal y pimienta y harina y fécula de patata. Yo y mis articulaciones. Me descubro a mí misma ante el ordenador haciendo crujir los dedos. Poco después de dejar de fumar renació este vicio. Primero hago crujir las articulaciones de los 5 dedos de la mano derecha. Crack, crack. Luego las articulaciones de los 5 dedos de la izquierda. No es que me enorgullezca de ello, pero puedo hacer un ruido fortísimo. Un ruido seco, siniestro, como si con las manos desnudas le rompiera a alguien el cuello. Cuando estudiaba primaria no había en la escuela ningún niño que me ganara. Poco después de entrar en la universidad, K me hizo saber discretamente que no era una habilidad digna de alabanza, que una chica llegada a cierta edad no debe hacer crujir con tanto entusiasmo los dedos, al menos en presencia de los demás, que parecía la Lotte Lenya de Desde Rusia con Amor. Pero entonces, ¿por qué nadie me lo había dicho antes? Yo pensé, claro, y me esforcé en desterrar aquel vicio. A mí me encantaba Lotte Lenya, pero no quería parecerme a ella. Después de dejar de fumar, me descubrí a mí misma sentada ante la mesa haciendo crujir los dedos sin darme cuenta. Crack, 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 crack. Mi nombre es Bond, James Bond. Como iba diciendo, tengo poco tiempo. No puedo andarme con rodeos. Dejemos a Lotte en leña. No me sobra el tiempo para perderlo en metáforas. Yo he afirmado antes que dentro de nosotros coexiste inevitablemente lo que creo que sé y lo que no sé. A la mayoría de la gente le conviene vivir levantando un biombo que la separe, porque es más cómodo, más práctico. Pero yo simplemente he quitado el biombo, porque no he podido evitarlo, porque odio los biombos, porque yo soy así. Si se me permite usar otra vez el ejemplo de los hermanos siameses, esos no tienen por qué llevarse siempre bien. No tienen por qué esforzarse siempre en comprender el uno al otro. Lo más frecuente es más bien lo contrario. La mano derecha no sabe lo que
lo que hace la izquierda, y la izquierda no sabe lo que hace la derecha. Entonces nos sentimos confusos, nos perdemos y chocamos contra algo. Badabum. Con esto quiero decir que una persona, para lograr que lo que cree que sabe y lo que no sabe coexisten en paz, necesitan una hábil estrategia. Esta estrategia, sí, lo has adivinado, consiste en pensar. En otras palabras, en mantenerse firmemente sujeto a algo. De otro modo, no lo dudes, emprenderás un estúpido e irremediable rumbo al desastre. Una pregunta. ¿Qué debe hacer entonces una persona para evitar el choque si no piensa en serio, tumbada en el prado, contemplando plácidamente las blancas nubes del cielo, escuchando el rumor de la hierba al crecer? ¿Es difícil? No, ¿qué va? Expresado con pura lógica es sencillo. Es simple. Lo que se debe hacer es soñar. Soñar y soñar. Entrar en el mundo de los sueños y no salir de él. Vivir allí eternamente. En los sueños no es preciso hacer distinciones. No lo es en absoluto. En primer lugar, en los sueños no existen fronteras y por lo tanto apenas hay colisiones. Y aunque las hubiera no dolería. La realidad es distinta. La realidad muerde. La realidad. La realidad. Hace tiempo, cuando se estrenó Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, en la rueda de prensa, un periodista alzó la mano y preguntó en tono inquisitivo: ¿qué necesidad creen que hay de mostrar tanta sangre? Ernest Borgnine, uno de los actores, respondió con aire perplejo: pero señora, es que cuando te disparan sangras. La película se filmó en plena época de la guerra del Vietnam. Me gusta esta frase. Posiblemente sea uno de los principios básicos de la realidad. Aceptar las cosas difíciles de desentrañar como cosas difíciles de desentrañar. Aceptar el hecho de sangrar. Disparar y sangrar. Es que cuando te disparan, sangras. Era justamente por eso por lo que yo escribía. Pienso en el sentido habitual del término, y en el territorio anónimo que se encuentra en la prolongación del pensamiento concibo un sueño. Un feto ciego llamado comprensión flota en un líquido amniótico opresivo y vacío llamado incomprensión. Tal vez sea esta la causa de que mis novelas se alarguen sin medida, de que se me escapen de las manos. Yo aún no puedo mantener una línea de suministro de esta envergadura, ni técnica ni moralmente. Pero esto no es una novela. ¿Cómo podría llamarlo? En suma, solo son frases. No es preciso pulirlas. De momento solo estoy pensando en voz alta. No tengo aquí ningún deber moral. Pues sí, yo solo estoy pensando. Hace tiempo que no pensaba nada y quizá tardé mucho tiempo en volver a hacerlo. Pero ahora estoy pensando. Seguiré haciéndolo hasta el amanecer. Con todo, no puedo olvidar mis viejas y oscuras dudas de siempre. ¿Debo consagrar mis energías y mi tiempo a un propósito tan inútil? ¿Debo ir acarreando uno tras otro pesados cubos de agua a un lugar embarrado tras una larga lluvia? ¿No debería dejarme de esfuerzos inútiles y abandonarme simplemente a la corriente? ¿Colisión? ¿Y esto qué es? Digámoslo con otras palabras. ¿Pero con qué otras palabras podría decirlo? Ah, sí, ya lo tengo. Si voy a seguir escribiendo sin ton ni son, será mejor que me meta en la cama, bien calentita, y me masturbe pensando en Mew. A esto me refiero. Me encanta la curva de su culo, me gusta su cabello, blanco como la nieve. En contraste con su pelo inmaculado, el vello púbico es negrísimo y tiene una forma preciosa. Enfundado en unas pequeñas bragas negras, su culo también es sexy. Pienso sin descanso en su vello púbico, en forma de té, tan negro como las bragas que lo cubren. Debo dejar de pensar en estas cosas. Basta. Voy a cortar este hilo de fantasías sexuales. No me lleva a ninguna parte. Clic. Voy a concentrarme, de momento, en la escritura. Debo aprovechar al máximo esto que vale y lo que no vale. Eso le corresponde a otra persona que esté en algún otro lugar. Y a mí en esos momentos me interesa menos ese alguien que un vaso de mugicha. ¿Sí? Pues sí. Prosigo entonces. Dicen que introducir un sueño, real o inventado, en una novela es una opción arriesgada, que solo unos pocos escritores bendecidos por el talento logran reformular con palabras la irracional composición de los sueños. No pongo ninguna objeción.
A pesar de ello, quiero contar uno. Es un sueño reciente. Lo describiré como un hecho auténtico relacionado conmigo misma. Yo solo soy una honrada guardiana del almacén. No respondo de la calidad literaria. A decir verdad, he tenido varias veces sueños parecidos. Los detalles son distintos. El escenario es distinto, pero están cortados por el mismo patrón. También el dolor que siento al despertarme, en intensidad y duración, es similar. En ellos se repite una vez tras otra el mismo tema, como un tren que en la noche hace sonar siempre su silbato ante una curva sin visibilidad. El sueño de Sumire. Este trozo voy a narrarlo en tercera persona, así sonará más auténtico. Sumire subía por una escalera de caracol para reunirse con su madre que había muerto mucho tiempo atrás. Su madre le esperaba arriba. Tenía algo que comunicarle. Una información importantísima que Sumire debía conocer para seguir viviendo. Sumire temía aquel encuentro. Era la primera vez que veía a un muerto y además no sabía cómo era su madre. Tal vez ésta, por alguna razón desconocida, sintiera hacia ella hostilidad o malevolencia, pero tenía que verla. Era su primera y última oportunidad. La escalera era muy larga. Subía y subía, pero no llegaba arriba del todo. Sumire jadeante proseguía la ascensión a paso rápido. El tiempo se acababa. Su madre no iba a quedarse eternamente dentro de aquel edificio. Su frente se perlaba de sudor y al final la escalera acababa. En lo alto había un amplio rellano con una pared al fondo, un sólido muro de piedra. Justo a la altura de su rostro se abrió un agujero redondo parecido a un respiradero, un pequeño agujero de unos 50 centímetros de diámetro, y la madre de Sumire estaba allí incrustada, en una posición incómoda, como si le hubieran embutido en el agujero a la fuerza, empezando por los pies. Sumire comprendía que su tiempo había acabado. Tendida en el angosto agujero, la madre tenía la cara vuelta hacia Sumire y la miraba de frente, como si le suplicara algo. En cuanto la vio, Sumire supo que aquella mujer era su madre, era quien le había dado la vida y la carne. Sin embargo, por una razón u otra, no era la misma persona que aparecía en las fotografías del álbum familiar. Mi auténtica madre es más hermosa, más joven, así que aquella no era mi madre de verdad, pensaba Sumire. Mi padre me engañaba. «Mamá», la llamó armándose de valor. Sintió como un tabique se derrumbó dentro de su corazón. Sin embargo, en cuanto Sumire pronunció esta palabra, la madre fue arrastrada hacia el fondo del agujero como si un vacío gigantesco la succionase desde el otro lado. La madre abrió la boca, se dirigió a Sumire y le gritó algo, pero por culpa del sonido hueco del viento que penetraba por los resquicios del agujero, sus palabras no llegaron a los oídos de Sumire. Al instante siguiente la madre ya había desaparecido, arrastrada hacia las tinieblas del fondo del agujero. Al volverse, Sumire vio que la escalera se había desvanecido. Ahora la circundaba una pared de piedra. En el lugar donde había estado la escalera, se abrió entonces una puerta de madera. Sumire hizo girar el pomo y la puerta se abrió hacia adentro. Al otro lado estaba el cielo. Ella se encontraba en la cima de una alta torre. Al mirar hacia abajo, la altura la cegó. Por el cielo volaban una infinidad de objetos parecidos a aeroplanos. Eran simples aeroplanos de una sola plaza que cualquiera podía construir, hechos con bambú y ligeras piezas de madera. En la parte posterior del asiento llevaban una hélice y un motor del tamaño de un puño. Sumire pedía a gritos a los pilotos que la rescataran, pero estos ni la miraban. Con esas ropas nadie puede verme, pensó Sumire. Llevaba una bata, larga y blanca, anónima, como las de los hospitales. Se deshizo de ella y se quedó desnuda. Debajo no llevaba nada. Arrojó la bata que acababa de quitarse al vacío, al otro lado de la puerta, y ésta, como alma liberada, desapareció en la lejanía cabalgando en el viento. El mismo viento que acariciaba el cuerpo de Sumire y arremolinaba su vello púbico. De repente se dio cuenta de que todos los pequeños aeroplanos que habían estado volando hasta entonces a su alrededor se habían convertido en libélulas. El cielo estaba lleno de libélulas multicolores. Sus enormes ocelos miraban en todas direcciones y brillaban, y el batir de sus alas se intensificó más y más como si fuera aumentando el volumen de una radio. No tardó en convertirse en un estruendo insufrible. Sumire se puso en cuclillas, cerró los ojos y se tapó los oídos.
Entonces se despertó. Sumire recordaba el sueño hasta en sus menores detalles. Incluso hubiese podido dibujarlo. Lo único que era incapaz de recordar era el rostro de la madre que desaparecía succionada hacia el agujero oscuro. También las preciosas palabras que esa pronunciaba se perdían en el vacío más absoluto. Sumire, en la cama, mordió la almohada con violencia y lloró. El barbero ya no hace agujeros. Después del sueño tomé una determinación crucial. Por fin la punta de mí, a su manera, diligente pico ha empezado a golpear sobre roca sólida. Crack. Le mostraré a Mew con claridad cuáles son mis deseos. No puedo continuar así, colgada toda la vida. No puedo ser como un tímido barbero que abre un agujero en el patio trasero de su casa y se asoma a su interior para confesar en secreto: amo a Mew. Si esa situación se prolonga, yo me iré perdiendo poco a poco. Todos los amaneceres y todos los atardeceres irán arrancándome un pedazo tras otro. Dentro de poco mi existencia se habrá diluido en la corriente y yo me habré convertido en nada. Las cosas son tan claras como el cristal de cuarzo. El cristal. Quiero abrazar a Mew. Quiero que ella me abrace. Yo ya he entregado todo cuanto me importaba. Ya no quiero darles nada más. Aún no es demasiado tarde. Debo hacer el amor con Mew, penetrar en su interior, y que ella penetre en mi interior, como dos voraces y aterciopeladas serpientes. ¿Y qué haré si Mew no me acepta? En ese caso tendré que aceptar las cosas como vengan. Es que cuando te disparan, sangras. Debe correr la sangre. Debo afilar mi cuchillo y degollar un perro en alguna parte. ¿Verdad que sí? Pues sí. Esas líneas son un mensaje que me mando a mí misma. Parecen un boomerang. Cuando lo arrojo, rasga las tinieblas en la lejanía. Asusta a la pequeña alma de algún desdichado canguro y pronto vuelve a mi mano. Pero el boomerang que retorna no es el mismo boomerang que yo he arrojado. Lo sé. Boomerang. Ahora estoy pensando si leeré el capítulo número 12, porque estoy viendo que son 89, 99, casi 30 páginas y ya llevamos 40 minutos, entonces no sé si esto vaya a terminar siendo... Bueno, igual ya hemos hecho unos cuantos directos de 1 hora y media. Para mí ahorita van a ser las 3. Tengo consulta hasta las 5. Así que... Digo, obviamente puedes ver cuánto tiempo le queda al video, así que ya te habrás dado cuenta. Ese es el capítulo número 12. Documento 2. Son las 2:30 de la tarde. El mundo exterior arde, cegador como el infierno. Las rocas, el cielo y el mar resplandecen con un blanco fulgor uniforme. Al contemplarlos pronto se desdibujan las líneas divisorias y se funden en una única nebulosa. Toda alma consciente evita la luz desnuda del sol y se sume en el sueño de las sombras. Ni siquiera vuelan los pájaros. En el interior de la casa reina un agradable frescor. Mew escucha a Brahms en la sala de estar. Lleva un vestido de verano de color azul a rayas y el inmaculado pelo recogido en un pequeño moño. Yo estoy sentada a la mesa escribiendo esto. ¿Te molesta la música?, me pregunta Mew. Y yo le respondo: Brahms no me molesta jamás. Estoy siguiendo el hilo de la memoria, tratando de reproducir la historia que Mew me contó días atrás de una aldea de la Borgoña. No es tarea fácil. Su relato era entrecortado. Tiempos y hechos diversos se entremezclaban sin cesar. Había veces que yo me acababa por no entender qué había antes y qué iba después, cuál era la causa y cuál la consecuencia. No se lo reprocho a Mew, claro. La cruel cuchilla de la conjura enterrada en la memoria rasga su carne. A medida que se apagan las estrellas del alba, que brillan sobre los viñedos, sus mejillas pierden el color de la vida. La convenzo y hago que me lo cuente. La aliento, la amenazo, la mimo, la alabo, la seduzco. Hablamos hasta el amanecer bebiendo vino tinto,
Agarradas de la mano, vamos siguiendo entre las dos las huellas de sus recuerdos. Las analizamos, las reconstruimos. Hay fragmentos que Mew es incapaz de recordar. Al pisarlos, Mew se aturde en silencio. Bebe mucho vino. Es un territorio peligroso. Desistimos de seguir explorándolo. Nos retiramos con precaución y avanzamos hacia terrenos más seguros. Decidí convencer a Mew para que me contara esta historia al darme cuenta de que se teñía de negro el pelo. Mew es muy precavida y quienes la rodean, exceptuando unos pocos, no saben que lo hace, pero yo me di cuenta. Viajando juntas durante tanto tiempo, viviendo juntas día tras día, llega un momento en que acabas dándote cuenta. O quizás es que Mew no trató de ocultármelo. De haberlo querido habría sido más cuidadosa. Quizá pensó que era inevitable, que acabaría enterándome. O tal vez quería que me diese cuenta. Por supuesto, todo esto son puras especulaciones. Se lo pregunto abiertamente. Mi carácter es así. No puedo evitar preguntar las cosas a bocajarro. ¿Tienes muchas canas? ¿Desde cuándo te tiñes? Desde hace 14 años, contesta ella. Hace 14 años todo mi cabello sin salvarse ni una encaneció, me cuenta ella. ¿Alguna enfermedad? No, no es eso, dice Mew. Me pasó algo y el pelo se me volvió completamente blanco, en una sola noche. Le pido que me cuente la historia, se lo imploro. Quiero saberlo todo sobre ti. Yo no te oculto nada, te lo digo todo. Pero Mew, sin palabras, niega sacudiendo la cabeza. Jamás se lo ha dicho a nadie. Ni siquiera su marido conoce la verdad. Durante 14 años lo ha mantenido como su propio y exclusivo secreto. Al fin hablamos hasta el alba de aquello que le sucedió. Todas las cosas deben ser contadas cuando llega el momento. Si no, uno sigue eternamente encadenado a su secreto. Cuando se lo digo, Mew me mira como si estuviera contemplando una escena lejana. Algo emerge en sus pupilas para, acto seguido, sumergirse despacio. Ella dice, yo no debo poner punto final a nada. Son ellos quienes tienen cosas que liquidar, no yo. No logro desentrañar el auténtico sentido de sus palabras. Se lo confieso sinceramente. Mew dice, si te lo contara, acabaríamos compartiendo esta historia. ¿No es así? Pero en realidad yo no sé si esto es lo correcto. Si destapara la caja, tú te verías involucrada en esta historia. ¿Es lo que me estás pidiendo? ¿Quieres saber lo que yo he perseguido olvidar toda costa? ¿A costa de cualquier sacrificio? Sí, le digo. Quiero compartirlo todo contigo, sea lo que sea. No quiero que me ocultes nada. Mew toma un sorbo de vino, cierra los ojos. Reina el silencio como si el tiempo se distendiera. Ella duda. Por fin empieza a contármelo, poco a poco, pedazo a pedazo. Algunas partes de la historia se ponen enseguida en movimiento, otras permanecen eternamente inmóviles. Dentro del relato coexisten distintos estratos. En algunos casos la diferencia de nivel cobra significado por sí misma. Yo, como narradora, debo ir reuniendo todos estos elementos con precaución extrema. La historia de la noria de Mew. Es verano. Mew está sola en una pequeña ciudad suiza cerca de la frontera francesa. Tiene 25 años y vive en París, donde estudia piano. Ha viajado hasta aquí a petición de su padre para cerrar un trato comercial. El asunto en sí no era complicado. Ha concluido yendo a cenar con un representante de la otra empresa y con la firma de un contrato. Ella, nada más verla, se ha prendado de esa ciudad. Una ciudad llena de belleza y de encanto. Hay un lago y a sus orillas un castillo medieval. Le apetece pasar unos días aquí. En un pueblecito vecino se celebra, además, un festival de verano de música. Si alquila un coche podrá desplazarse hasta allí todos los días. Tiene la suerte de encontrar un apartamento amueblado que pueda alquilarse por un corto espacio de tiempo. Un apartamento pequeño y acogedor en lo alto de una colina, en un extremo de la ciudad. La vista es magnífica. Cerca hay un lugar donde puede hacer sus prácticas de piano. El alquiler no es bajo, pero si no le alcanza el dinero, siempre puede pedírselo a su padre. Mew inicia una transitoria pero plácida vida en la ciudad. Acude al festival, pasea por los alrededores, conoce a algunas personas. Encuentra un restaurante y un café que le gustan. Desde la ventana de su habitación se ve un parque de atracciones a las afueras de la ciudad. Hay una gran noria. Se ven las cabinas con sus puertas multicolores
que ligan su destino a una enorme rueda que gira despacio en el cielo. Alcanzan el cenit y luego inician el descenso. La noria no va a ninguna parte. Las cabinas solo suben hasta arriba y bajan. Esto le produce a Mew una extraña sensación de placer. Al anochecer se encienden en la noria múltiples luces. Aún después de que cierre el parque y la noria deje de girar, las luces no se apagan. La rueda sigue brillando alegremente toda la noche como si rivalizara con las estrellas del firmamento. Mew se sentaba junto a la ventana y contemplaba cómo la noria subía y bajaba, o su figura inmóvil como un monumento, mientras escuchaba música por la radio. Ella conoce a un hombre en la ciudad, un hombre que ronda los 50, guapo, latino. Es alto con una nariz excepcionalmente hermosa, pelo liso y negro. Se dirige a ella en el café, le pregunta de dónde es. Ella le responde de Japón. Hablan. Se llama Fernando. Ha nacido en Barcelona, pero hace 5 años que trabaja en la ciudad suiza. Se dedica al diseño de muebles. Habla en tono desenfadado, bromea. Tras intercambiar algunas frases banales se despiden. 2 días después vuelven a encontrarse en el mismo café. Se entera de que está soltero, divorciado. Le dice que se ha ido de España para empezar una nueva vida. A Mew no le produce muy buena impresión. Percibe que él intenta seducirla. Huele el deseo sexual, y eso la asusta. Decide no volver a acercarse a aquel café. A partir de entonces empieza a encontrárselo por todas partes, lo suficiente para hacerla sospechar que él la sigue. Claro que tal vez sea una obsesión absurda. En una ciudad pequeña no es raro toparse a menudo con alguien. Él, cada vez que la ve, sonríe. La saluda con familiaridad. Ella le devuelve el saludo. Pero Mew poco a poco empieza a sentir una mezcla de desagrado e irritación. Comprende que su apacible vida de la ciudad está siendo amenazada por el tal Fernando. Y, como un acorde disonante, expuesto simbólicamente al principio de un movimiento musical, su plácido verano se ve enturbiado por la sombra de un mal presentimiento. Pero Fernando, al fin y al cabo, no es más que una parte de la sombra. A los 10 días de vivir allí empieza a sentir una especie de rechazo general hacia su vida en aquella ciudad. La ciudad, hermosa y limpia en cada uno de sus rincones, empieza a parecerle estrecha de miras, engreída. La gente es amable, simpática, pero ella percibe una invisible discriminación hacia los asiáticos. El vino que le sirven en el restaurante tiene un regusto desagradable. Las verduras están hechas de gusanos. Los conciertos del festival le parecen faltos de interés. No puede concentrarse en la música. El apartamento que tan acogedor encontraba al principio, ahora le parece pueblerino y de mal gusto. Todo va perdiendo su brillo original. La sombra siniestra va extendiéndose, y ella ya no puede apartar los ojos de la sombra. El teléfono suena por las noches. Alarga la mano y agarra el auricular. ¿Aló? Dice. Cuelgan. Se repite lo mismo varias veces. Debe de ser Fernando, piensa, pero no tiene una sola prueba. ¿Cómo puede saber su número de teléfono? El aparato es un modelo antiguo, no puede desconectarse. Mew no logra dormir bien. Empieza a tomar somníferos. Pierde el apetito. Desea irse pronto, aunque por alguna razón desconocida no es capaz de arrastrarse fuera de la ciudad. Busca excusas plausibles. Ya ha pagado un mes de alquiler. Ha comprado las entradas para los conciertos y ha alquilado su apartamento de París durante las vacaciones de verano. No voy a echarme atrás ahora, se dice. Además, en realidad tampoco ha sucedido nada. No he sufrido ningún daño concreto. Quizás solo se trate de excesiva susceptibilidad por mi parte. Cena siempre en un pequeño restaurante del barrio. Hace 15 días que vive en la ciudad. Después de cenar le apetece respirar por primera vez desde hace tiempo el aire fresco de la noche y emprende un largo paseo. Va de una calle a otra sumida en sus pensamientos. Se encuentra ante la entrada del parque de atracciones. El parque donde está la noria. Música animada, voces que invitan a la gente a pasar, gritos alborozados de los pequeños. Casi todos los visitantes son familias o parejas de la zona. Mew recuerda cuando de pequeña su padre la llevaba al parque de atracciones. Aún hoy recuerda el olor de la chaqueta de su padre el día que subieron juntos a las tazas de café. Mientras duró la atracción, Mew no soltó la manga de la chaqueta de su padre. Aquel olor era el signo del remoto mundo de los adultos,
y para la pequeña Mew era un símbolo de seguridad. Piensa en su padre con nostalgia. Compra una entrada porque de pronto le parece divertido. Entra en el parque de atracciones. Hay muchas casetas, muchos tenderetes, una barraca de tiro al blanco, exhibición de serpientes, el puesto de una adivina. Una mujer ante una bola de cristal llama a Mew haciéndole señas. «Mademoiselle, venga, es muy importante. Su destino está a punto de dar un gran giro», dice la mujerona. Mew sonríe y pasa de largo. Compra un helado y se sienta en un banco a comérselo mientras mira cómo la gente va y viene. Sus pensamientos siguen en un lugar muy lejano de aquel bullicio. Un hombre se le acerca y empieza a hablarle en alemán. Ronda los 30. Es de escasa estatura, rubio, lleva bigote. Es el tipo de hombre al que le sienta bien un uniforme. Ella hace un gesto negativo con la cabeza, sonríe, señala el reloj. «Tengo una cita», dice en francés. Se da cuenta de que su voz era más aguda y seca que de costumbre. El hombre no añade nada más. Esboza una sonrisa incómoda. Alza ligeramente la mano en ademán de saludo y se va. Mew se levanta y empieza a vagar sin rumbo. Alguien lanza un dardo, un globo estalla. Un oso baila con estrépito. El órgano toca el Danubio azul. Levanta la vista. Ve cómo la noria gira despacio en el cielo. «Voy a subir», piensa. «Desde arriba miraré mi apartamento, al revés de como hago siempre». Dentro del bolso lleva unos pequeños anteojos. Los había metido para ver el escenario en el festival de música un día que su asiento estaba lejos. En el césped y allí se han quedado. Son pequeños, ligeros, pero muy potentes. Con ellos podrá ver bastante bien el interior de la habitación. Compra un billete en la taquilla frente a la noria. «Señorita, estamos a punto de cerrar», le dice el viejo vendedor. Masculla estas palabras con la cabeza gacha, casi como para sí mismo, y sacude la cabeza. «Esto se acaba, es la última vuelta, girará una vez más y ya está». Una barba blanca le cubría el mentón, una barba manchada de nicotina. Tosió. Tenía las mejillas enrojecidas como si durante largo tiempo las hubiese azotado el viento del norte. «Ya está bien, con una vez es suficiente», dice Mew. Compra el billete y sube a la plataforma. Parece que va a ser la única pasajera, por lo que alcanza a ver dentro de las cabinas tampoco hay nadie. Solo una multitud de cabinas vacías dando vueltas ociosamente en el cielo, una vez tras otra. Como si el mundo se aproximara a un final desleído. Monta en una cabina roja, toma asiento en el banco. El viejo se acerca, cierra la puerta, echa la llave. Quizás sea por seguridad. La noria empieza a elevarse hacia el cielo, tambaleándose como un animal viejo. La multitud de casetas apiñadas a su alrededor empequeñecen bajo sus ojos. Las luces de la ciudad emergen en la oscuridad de la noche. A la izquierda se ve el lago. Las lamparillas de los botes que flotan en el agua están encendidas y se reflejan dulcemente en la superficie del agua. En la lejanía, las luces de los pueblos se esparcen por la ladera de la montaña. Su belleza le oprime el corazón en silencio. Empieza a aparecer la zona donde ella vive, en la cima de la colina. Mew enfoca los anteojos, busca su apartamento con la mirada, pero no es tan sencillo encontrarlo. La noria se acerca rápidamente a la cumbre. Debe apresurarse. Mew, frenética, va enfocando izquierda y derecha, arriba y abajo, e intenta encontrar su casa. Pero en la ciudad hay demasiados edificios parecidos. La noria culmina la ascensión e inicia fatalmente el descenso. Mew por fin descubre el edificio que busca. Es aquel, pero hay más ventanas de lo que esperaba. La mayoría de la gente las mantiene abiertas para que entre el aire del verano. Ella desplaza sus anteojos de una ventana a otra y finalmente localiza la segunda ventana por la derecha del segundo piso. Pero para entonces la noria ya se aproxima al suelo. Los muros de las casas le obstruyen la visión. Qué lástima. Un poco más y habría podido atisbar el interior de su apartamento. La noria se aproxima al suelo, despacio. Se dispone a abrir la puerta y bajar, pero la puerta no se abre. Recuerda que está cerrada con llave. Busca con la mirada al viejo de la taquilla, pero este no aparece. Las luces de la taquilla están apagadas. Va a llamar a alguien, pero no se ve a nadie a quien pueda avisar. La noria emprende de nuevo la ascensión. ¿Qué hago ahora?, piensa. Suspira. ¿Qué debe de haber pasado? Seguro que el viejo ha ido al lavabo o a algún otro sitio y se le ha pasado el tiempo. No me queda más remedio que dar otra vuelta.
No está mal, se dice. Le vas a compensar que gracias a que aquel pobre hombre chochea, podrá dar una vuelta de más. Esta vez sí voy a localizar mi apartamento, decide Mew. Sujeta los anteojos con ambas manos y se asoma a la ventanilla. Como ya conoce la dirección y la posición aproximadas, esta vez se encuentra en la ventana sin dificultad alguna. La ventana está abierta y la luz encendida. Detestaba volver a una habitación a oscuras y tenía, además, la intención de regresar en cuanto acabara de cenar. Contemplar la habitación donde vives desde lejos con unos anteojos tiene algo de extraño. Te sientes incluso culpable por estar espiándote a ti mismo. Pero yo no estoy ahí. Es algo natural. Sobre la mesita está el teléfono. Si pudiera me gustaría llamar. Encima de la mesa hay una carta a medio escribir. Mew querría leerla desde donde está, pero como es lógico, no todo se distingue con tanto detalle. Pronto la noria alcanza el cenit y emprende el descenso. Baja un poco, pero de súbito se detiene con estrépito. Mew choca violentamente con el hombro contra la pared. Los anteojos están a punto de caérsele al suelo. El motor que hace girar la rueda se detiene. Un silencio antinatural cae sobre los alrededores. La animada música que hasta hace unos instantes sonaba como telón de fondo ha cesado. Las luces de la mayoría de las casetas se han apagado. Mew aguza el oído. Nada se oye aparte del susurro del viento. Silencio absoluto. Ninguna voz invitando a la gente. Ningún chillido alborozado de niño. Al principio le cuesta entender qué ha sucedido. Pronto lo comprende. Me han dejado aquí dentro. Se inclina por la ventana entreabierta y mira de nuevo hacia abajo. Se da cuenta de que está a una altura formidable. Piensa en gritar, en pedir ayuda. Pero antes de hacerlo comprende que nadie la oirá. Es demasiado alto. Está demasiado lejos del suelo. Su voz es demasiado débil. ¿A dónde habrá ido el viejo? Seguro que está bebiendo, piensa Mew. Aquel color de cara, su aliento, la voz ronca. No hay duda. El hombre estaba borracho. Ha olvidado que yo he subido a la noria y ha apagado las máquinas. Ahora debe de hallarse en algún lugar, bebiendo cerveza o ginebra, y volverá a emborracharse y olvidarse de todo. Mew se mordió los labios. Quizá no pueda salir de aquí hasta mañana al mediodía, o quizás al atardecer. ¿A qué hora habría en el parque de atracciones? No lo sabía. Pese a ser pleno verano, las noches en Suiza son frescas. Mew llevaba solo una delgada blusa y una falda corta de algodón. Empieza a soplar el viento. Mew vuelve a inclinarse por la ventanilla y mira hacia abajo. Hay menos luces encendidas que antes. Parece que los trabajadores del parque han terminado su jornada y se han ido. Lo que no quiere decir que no deba quedarse alguien a vigilar. Respira hondo y grita con decisión: ¡socorro! Aguza el oído. Vuelve a intentarlo, una y otra vez. No hay respuesta. Saca la agenda del bolso, escribe en francés: «Estoy atrapada en la noria del parque de atracciones. Ayúdenme». Tira la hoja por la ventanilla. El trozo de papel cabalga en el aire. El viento sopla hacia la ciudad, con un poco de suerte caerá allí. Pero aún suponiendo que alguien lo recoge y la lea, ¿se lo creerá? En la hoja siguiente apunta también su nombre y dirección, así es más creíble. De esta forma pensarán que es verdad, que no es una gamberrada ni una broma. Ella va arrancando medias páginas de su agenda, las arroja una tras otra al viento. Luego tiene una idea. Saca la cartera del bolso, la vacía, a excepción de un billete de 10 francos, y mete dentro un trozo de papel. «Estoy atrapada en la noria, encima de su cabeza. Ayúdeme». Y tira la cartera por la ventana. Cae en vertical directamente hacia el suelo. Pero no se ve dónde ha aterrizado, ni tampoco ha hecho ningún ruido al dar contra el suelo. En el monedero metió otra nota y también la arrojó al suelo. Mew miró su reloj de pulsera. Las agujas marcaban las 10:30. Inspecciona lo que lleva en el bolso: algo de maquillaje, un espejo, el pasaporte, gafas de sol, las llaves del carro de alquiler y del apartamento, la navajita que utilizaba para pelar la fruta, una bolsa de celofán con 3 galletas saladas, un libro en francés en edición rústica. Cenar ya ha cenado, así que hasta mañana no pasará hambre. Con el fresco que hace, sed tampoco le dará. Por suerte tampoco tiene ganas de orinar, de momento. Se sentó en el banco de plástico, apoyó la cabeza contra la pared, empezó a hacerse reproches inútiles. ¿Por qué había ido al parque y montado en aquella noria? Ojalá hubiera vuelto directamente a casa tras la cena.
De haberlo hecho, ahora estaría en la cama, con un libro, después de haberse dado tranquilamente un baño caliente. Como siempre, ¿por qué no lo había hecho? Y además, ¿por qué aquella gente empleaba a un viejo alcohólico irresponsable como aquel? El viento hacía rechinar la noria. Para impedir el paso del viento, Mew intentó cerrar el ventanuco, pero no tenía suficiente fuerza para subirlo. Desistió y se sentó en el suelo. Se arrepentía de no haberse traído una chaqueta. Al salir de casa había estado dudando si echarse una chaqueta delgada sobre los hombros. Pero la noche estival era muy agradable y el restaurante solo estaba a 3 manzanas de su apartamento. Que encaminaría sus pasos hacia el parque y que montaría en la noria era algo que ni se le había pasado por la cabeza. Todo había ido mal. Para tranquilizarse se quitó el reloj de pulsera, el delgado brazalete de plata, los pendientes con forma de concha y los metió en el bolso. Se acurrucó en un rincón. Deseaba dormir de un tirón hasta la mañana siguiente. Por supuesto no le sería fácil. Sentía frío, inseguridad. De vez en cuando una fuerte ráfaga de viento hacía temblar de repente la noria. Cerró los ojos y moviendo levemente los dedos sobre un teclado imaginario, empezó a interpretar la sonata en do menor de Mozart. Sin ninguna razón especial, aún recordaba a la perfección aquella melodía que tocaba de pequeña. Pero a medio camino del suave declive del segundo movimiento, su cabeza se fue nublando y se durmió. No sabe cuánto tiempo ha dormido, pero no debe de ser mucho. Se despertó de repente. De momento no sabía dónde se encontraba. Luego gradualmente recuperó la memoria. Ah, ya. Estoy encerrada en la noria del parque de atracciones. Sacó el reloj del bolso y lo miró. Era alrededor de medianoche. Mew se sentó en el suelo de madera. Había dormido en una posición extraña y le dolían las articulaciones. Bostezó varias veces seguidas, se desperezó y se frotó las muñecas. No parecía que fuera a continuar durmiendo y para distraerse sacó el libro del bolso y empezó a leer por donde lo había dejado. Se trataba de una novela policíaca nueva que había comprado en la librería de la ciudad. Era una suerte que las luces de la noria permanecieran encendidas toda la noche. Cuando hubo leído unas cuantas páginas se dio cuenta de que no seguía el hilo del argumento. Los ojos recorrían correctamente las líneas, pero su mente erraba por otros derroteros. Mew desistió, cerró el libro, alzó la cabeza, contempló el cielo nocturno. No se veía ninguna estrella. Debía de estar encapotado. La luna en cuarto creciente también estaba velada. Debido a la iluminación, su cara se reflejaba de un modo extrañamente nítido en el cristal encastado de la ventana. Mew permaneció largo tiempo inmóvil contemplando su rostro. También esto acabará un momento u otro, se dijo a sí misma. Anímate. Cuando haya pasado, seguro que será una historia divertida para contar. Yo encerrada toda la noche en la noria de un parque de atracciones en Suiza. Pero esta no será una historia divertida. La verdadera historia aún ha de empezar. Poco después alcanza los anteojos y se dispone a mirar de nuevo su habitación. Nada ha cambiado. Es lo normal, ¿no? Piensa, y sonríe para sí. Desplaza la vista hacia las ventanas de otros apartamentos. Es más de medianoche, casi todo el mundo duerme. Casi todas las ventanas están oscuras, pero algunos todavía no se han acostado. La luz permanece encendida. Los inquilinos de los pisos bajos han corrido, precavidos las cortinas, pero los que viven en los pisos altos, libres de la preocupación de que los vean, han descorrido las cortinas para que entre el aire fresco de la noche. Sus vidas cotidianas transcurren dentro de sus hogares, en silencio, sin reservas. ¿Quién puede imaginar que a medianoche hay una persona oculta en la noria con unos anteojos? Pero a Mew le interesa poco fisgar en la vida privada de la gente. Le parece más emocionante contemplar su habitación vacía. Con los anteojos recorre de manera circular el edificio. Al dirigir de nuevo la mirada hacia su ventana contiene, sin darse cuenta, el aliento. Tras la ventana de su dormitorio ve a un hombre desnudo. No hace falta decir que primero piensa que se ha equivocado de habitación. Mueve los anteojos arriba y abajo, a derecha e izquierda, pero aquella es sin duda su habitación. Tanto los muebles y las flores que hay en el jarrón como los cuadros de la pared son los mismos. El hombre es Fernando, sin duda. Fernando está sentado en la cama de Mew, completamente desnudo. Su pecho y su vientre están cubiertos de vello negro, y su largo pene cuelga flácido como un animal inconsciente. ¿Qué diablos está haciendo ese hombre en mi habitación? Su frente se perló de sudor. ¿Cómo ha podido entrar? Mew no lo comprende. Se enfada, se aturde. Aparece una mujer.
Llevaba una blusa blanca de manga corta y una falda corta de algodón azul. ¿Una mujer? Mew sujeta con fuerza los anteojos. Aguza la vista. Era ella. La mente de Mew quedó en blanco. Yo estoy aquí, contemplando mi habitación con los anteojos. En la habitación también estoy yo. Mew enfocó una y otra vez los anteojos. Pero aquella mujer, por más que mirara, seguía siendo ella. Va vestida de la misma forma. Fernando la abrazó, la condujo hasta la cama. Besándola, desnudó dulcemente a la Mew que estaba en la habitación. Le quitó la blusa, la desabrochó el sujetador, le quitó la falda, los labios pegados a su nuca, le acarició los pechos envolviéndonos en la palma de su mano. Estuvo acariciándolos un rato. Le quitó las bragas con una mano. También esas eran idénticas a las que llevaba Mew. Se quedó sin aliento. ¿Qué diablos estaba sucediendo? El pene de Fernando se ha puesto duro sin que ella se haya dado cuenta. Ahora está erecto como un palo, un pene enorme. Jamás había visto uno tan grande. Él toma la mano de Mew, hace que lo agarre. Fernando acaricia cada centímetro del cuerpo de Mew, la lame entera. Invierte en ello mucho tiempo. La mujer no lo rechaza. Ella, la Mew de la habitación, se abandona a sus caricias. Parece gozar de estos instantes de deseo carnal. De vez en cuando alarga la mano, acaricia el pene y los testículos de Fernando. Le ofrece sin reservas todo su cuerpo. Mew no podía apartar los ojos de esa extraña escena. Se sentía morir. Tiene la boca completamente seca. No puede tragar saliva. Le daban ganas de vomitar. Todo estaba exagerado de manera grotesca. Como una pintura alegórica medieval, todo rezumaba malicia. Mew pensó, me están mostrando esta escena adrede. Saben muy bien que los estoy mirando. Pero no pudo apartar la vista. El vacío. ¿Qué sucedió después? Mew no se acuerda de nada más. Sus recuerdos se interrumpen en este punto. No me acuerdo, dice Mew. Habla en voz baja, cubriéndose la cara con las manos. Solo sé que era horrible. Yo estaba ahí, mi otro yo allá, y él, Fernando, le hacía todo tipo de cosas a mi yo del otro lado. ¿Todo tipo de cosas? ¿Como cuáles? No me acuerdo. Todo tipo de cosas. Mientras estuve encerrada en la noria, le hizo lo que quiso a mi yo del otro lado. A mí el sexo no me daba miedo. Disfrutaba de él con libertad, pero lo que vi allí era distinto. Eran actos obscenos, absurdos. Tenían como único objetivo envilecerme. Fernando ponía en juego todas sus destrezas. Se servía de sus gruesos dedos y de su gran pene para mancillarme. Pero mi otro yo, el yo del otro lado, no parecía darse cuenta de que lo mancillaban. Y al final incluso resultó no ser Fernando. ¿Que ya no era Fernando? Miré fijamente a Mew. Si ya no era él, ¿en quién diablos se había convertido entonces? No lo sé, no me acuerdo. Pero al final ya no era él. O quizá no lo había sido desde el principio. Se descubre a sí misma en la cama de un hospital. Una bata blanca cubre su cuerpo desnudo. Siente dolor en las articulaciones. El doctor le explica lo sucedido. Por la mañana temprano, unos empleados del parque han encontrado la cartera que ella había arrojado y se han percatado de la situación. Han hecho descender la noria. Han llamado a una ambulancia. Dentro de la noria, Mew estaba inconsciente, plegada sobre sí misma. Parece que ha recibido un fuerte shock. Sus pupilas no reaccionan con normalidad. Su cara y sus brazos están llenos de desolladuras. Su blusa tiene manchas de sangre. La llevan al hospital. Le hacen un reconocimiento médico. Nadie comprende cómo ha podido herirse de esa forma, pero ninguna herida es lo suficientemente profunda como para dejar cicatriz. La policía lleva a la comisaría al viejo de la noria. Este no recuerda en absoluto haber dejado que Mew montara en la noria poco antes de que el parque cerrara. Al día siguiente, la policía acude al hospital y le hace algunas preguntas. Ella es incapaz de responder. Los policías confrontan el rostro de Mew con el de la fotografía del pasaporte y fruncen el ceño. En sus rostros aflora una expresión extraña, como si por equivocación se hubieran tragado algo desagradable. Luego preguntan incómodos: «Señorita, perdone, ¿pero tiene usted realmente 25 años?» «Sí», responde ella, tal como dice el pasaporte. No entiende por qué se lo preguntan. Poco después va al lavabo a lavarse la cara. Contempla su rostro en el espejo y comprende la razón.
Su cabello ha encanecido por completo, sin salvarse un solo pelo. Es inmaculado como la nieve recién caída. Al principio piensa que en el espejo se refleja la imagen de otra persona. Se da la vuelta, pero no hay nadie más. En el lavabo solo está ella. Vuelve a mirarse en el espejo. Comprende que la mujer de pelo encanecido es ella misma. Se desvanece. Cae al suelo. Mew se pierde. Yo me quedé en este lado, pero mi otro yo, o quizá tendría que decir mi otra mitad, se fue a la orilla opuesta, llevándose mi pelo negro, mi deseo sexual, mi menstruación, mi ovulación y tal vez mis ganas de vivir. La mitad que se quedó atrás es el yo que está aquí ahora. Así lo he sentido desde entonces. En una pequeña ciudad suiza, dentro de una noria, por alguna razón desconocida, mi ser se escindió de forma definitiva en dos. Quizá fuese una especie de transacción, pero ¿sabes? No es que me despojaran de algo, porque ese algo aún debe de existir en la otra orilla. Lo sé, solo que un espejo se interpone entre nosotras simplemente. Y yo no podré cruzar jamás esa pared de cristal. Jamás. Mew se mordisqueó las uñas. Claro que no se puede hablar del futuro, ¿no crees? Quizás alguna vez en algún lugar nos reencontremos y volvamos a fundirnos las dos en una. Sin embargo, queda aún un gran problema. Yo ya no puedo discernir cuál de las imágenes a ambos lados del espejo es la auténtica. Es decir, ¿era el verdadero yo el que aceptó a Fernando? ¿O el yo que lo detestaba? No me siento capaz de aclarar esta confusión. Tras las vacaciones de verano, Mew vuelve a la universidad. Abandona sus estudios en el extranjero y regresa a Japón. Tampoco vuelve a tocar el teclado. Ha perdido la fuerza necesaria para crear música. Al año siguiente fallece su padre. Ella le sucede en la dirección de la empresa. No poder seguir tocando el piano me ocasionó una conmoción, seguro, pero no me parecía una gran pérdida. Yo ya presentía que antes o después me sucedería. De todas formas, Mew sonrió. El mundo está lleno de pianistas. Con las 20 pianistas de primera categoría en activo que debe de haber en el mundo es suficiente. Si vas a una tienda de discos y buscas Waldstein o Kreislerina, lo entenderás. El repertorio de música clásica es limitado, y el espacio en los estantes de CD también lo es. Para la producción discográfica mundial basta con 20 pianistas de primera en activo. Que yo desaparezca no puede importarle a nadie. Mew extendió sus 10 dedos ante los ojos. Hizo girar las manos una y otra vez, como si estuviera confirmando una vez más sus recuerdos. Cuando llevaba un año en Francia, descubrí algo extraño. Descubrí que personas cuya técnica era inferior a la mía, que se esforzaban menos, eran más capaces que yo de emocionar a la audiencia. En los concursos siempre me ganaban en la última fase. Al principio pensaba que había algún error, pero se repitió lo mismo cientos de veces. Eso a mí me irritaba, me enfurecía. No es justo, pensaba. Pero poco a poco incluso yo fui viéndolo, que me faltaba algo. No sé muy bien qué, pero algo importante. Tal vez la profundidad necesaria como persona para producir una música capaz de emocionar a los otros. Mientras estuve en Japón no me daba cuenta. Allí yo siempre había sido la mejor, y tampoco tenía tiempo para hacerme preguntas sobre mis interpretaciones musicales. Pero en París estaba rodeada de personas con talento y yo, al final, incluso acabé comprendiéndolo. De una manera diáfana, igual que el sol asciende en el cielo y despeja la niebla. Mew suspiró, alzó la cabeza y sonrió. A mí desde niña me había gustado establecer mis propias normas, sin fijarme en lo que me rodeaba y seguirlas. Era una niña independiente y concienzuda. Había nacido en Japón, iba a una escuela japonesa, había crecido jugando con amigos japoneses. Por eso me sentía completamente japonesa, pero a pesar de ello era de nacionalidad extranjera. Para mí, en sentido estricto, Japón era, al fin y al cabo, un país extranjero. Mis padres no eran del tipo que insiste machaconamente en las cosas. Pero esto, solo esto, sí me lo metieron en la cabeza desde pequeña. Tú aquí eres extranjera. Y yo decidí que para vivir en este mundo debía hacerme fuerte. Mew prosiguió con voz serena. Fortalecerse en sí mismo no es malo, claro está,
pero ahora veo que yo estaba demasiado acostumbrada a ser fuerte y que jamás traté de entender a los débiles. Estaba demasiado acostumbrada a que la fortuna me sonriera y jamás traté de entender a los menos afortunados. Estaba demasiado acostumbrada a gozar de salud y jamás traté de entender el sufrimiento de quienes a veces no la tenían. Cuando veía a personas que, no yéndoles bien las cosas, no sabían qué hacer o estaban paralizados por el miedo, pensaba que se debía solo a que no se esforzaban lo suficiente. Los que se quejaban a menudo me parecían intrínsecamente holgazanes. Mi concepción de la vida era decididamente práctica, pero falta de toda calidez humana. Y no había una sola persona a mi alrededor que me lo advirtiera. A los 17 años perdí la virginidad y desde entonces me acosté con no pocos hombres. Salí con muchos chicos y además, si se daba la ocasión, me acostaba con hombres a quienes apenas conocía. Pero amar a alguien de corazón, ni una sola vez. A decir verdad, no tenía tiempo. La idea de convertirme en un pianista de primera categoría ocupaba por entero mi alma. Dar un rodeo o desviarme de mi camino ni siquiera se me había pasado por la cabeza. ¿Qué me falta? Cuando me di cuenta de ese vacío, ya era demasiado tarde. Mew volvió a extender los dedos de ambas manos ante sus ojos y reflexionó unos instantes. En ese sentido, lo que me ocurrió en Suiza hace 14 años tal vez fuera, de alguna forma, algo que yo misma hice. A veces lo pienso. Mew se casa a los 29 años. Deseo sexual no puede sentirlo en absoluto. Tras lo sucedido en Suiza es incapaz de tener relaciones íntimas. Algo se ha extinguido en su interior para siempre. Ella le explica este hecho, solo esto, a él. Por eso no puedo casarme con nadie. Pero él le dijo que la amaba y que aunque no tuvieran relaciones físicas, quería compartir su vida con ella. Mew no encontró razón alguna para rechazar su propuesta. Lo conocía desde niña y siempre había sentido afecto por él. Como compañero para toda la vida era impensable a otra persona. Y en el terreno práctico, la formalidad del matrimonio era sumamente importante para la empresa que ella dirigía. Mew prosigue. Mi esposo y yo solo nos vemos los fines de semana, pues nos llevamos fundamentalmente bien. Somos como dos buenos amigos y compartimos nuestras vidas. Nos sentimos muy cómodos el uno junto al otro. Hablamos de muchas cosas y también en el plano humano confiamos el uno en el otro. Cómo y dónde satisface su vida sexual, eso es algo que no sé, pero no me concierne. Sea como sea, no mantenemos relaciones sexuales. Tampoco nos tocamos. Me sabe mal, pero no quiero tocarlo. No quiero tocarlo sencillamente. Cansada de hablar, Mew se cubrió en silencio la cara con ambas manos. Al otro lado de la ventana el cielo ya estaba del todo claro. Yo antes estaba viva. Ahora todavía lo estoy. Estoy realmente frente a ti, hablándote. Pero lo que hay aquí no es mi verdadero yo. Lo que ves no es más que una sombra de lo que alguna vez fui. Tú estás realmente viva, pero yo no. Incluso las palabras que pronuncio ahora me suenan vacías como el eco. Sin decir nada rodeo los hombros de Mew con un brazo. No encuentro las palabras adecuadas. Por eso, inmóvil, seguiré abrazándola hasta la eternidad. Amo a Mew. No hace falta decir que amo a la Mew de esta orilla, pero amo también con la misma intensidad a la Mew que seguramente se encuentra en la otra orilla. Es un sentimiento intenso. Cuando pienso en ello siento un chirrido en mi interior, como si estuviera partiéndome en dos. Como si el hecho de que yo me escinda fuera una proyección de la partición de Mew, con toda intensidad sin posibilidad de elección. Después aún me queda una duda. Si esta orilla en la que Mew está ahora no es el mundo de su imagen real original, es decir, si esta orilla era la orilla opuesta, ¿quién diablos soy yo? ¿Qué hago aquí compartiendo simultánea e íntimamente mi existencia con ella? Y ahora sí, este es el final del capítulo 12 y yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Pues nos terminamos aventando una lectura de un poquito más de una hora. Espero que hayas disfrutado de esta narración de Sputnik, mi amor, de Haruki Murakami. Como siempre te invito a que le des like, a que comentes, a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones de este libro, que ya llevamos más de la mitad. De hecho,
Yo creo que en unas 2 narraciones, probablemente si la siguiente narración nos aventamos una narración larga, podamos terminar este libro. Ya veremos, no hay ninguna prisa. Vamos a disfrutar de este libro como si fuera un buen vino. Y claro, como siempre y por sobre todo, si estás disfrutando de esta lectura, te invito a que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que pues están detrás de ella. Y ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.